Vamos a ver una serie de pruebas con distintos sistemas de limpieza cuyos resultados nos han permitido elaborar el procedimiento de limpieza que hemos seguido en la obra del Van Dyck. La primera prueba de limpieza que hemos realizado es un test de solubilidad con disolventes orgánicos neutros. Consta de 24 pruebas, mezclas de disolventes en distinta proporción, y cada mezcla viene definida por un valor de polaridad concreto. En limpieza de obras de arte es muy importante este concepto porque para que un disolvente o mezcla de disolventes puedan disolver un determinado material, en este caso resinas oxidadas, es necesario que sus polaridades sean similares. No es lo mismo eliminar un barniz relativamente reciente, poco oxidado, que un barniz ya muy oxidado de 100, 200 años. Nos exige una polaridad mayor en los disolventes que utilicemos o en los sistemas de limpieza. Seleccionamos una zona del cuadro, en concreto hemos elegido el cuerpo del caballo, porque es un pigmento también, lleva blanco de plomo, es un pigmento muy resistente, es una sal de plomo muy insoluble y es una zona adecuada para realizar un test de este tipo. Vemos cómo hay una serie de pruebas en las que no se aprecia un resultado en los barnices y otras, sin embargo, ya vemos que sí, que se ha eliminado el estrato amarillento, ocre, que tienen estas resinas cuando se oxidan. En concreto son las mezclas más polares las que han resultado eficaces para eliminar estas resinas. Vamos a ver la zona del test visto con luz ultravioleta para confirmar en las pruebas donde ha sido positiva la eliminación del barniz, comprobar que ya no hay esa fluorescencia en esas zonas. Hemos realizado dos test de solubilidad, uno sobre los estratos intactos, pero realmente nos hemos dado cuenta que había que hacer una eliminación de la suciedad superficial porque había una importante acumulación e interfería en la lectura del test. Se ha realizado luego un segundo test con esa limpieza previa. Y aquí vemos un poco el montaje de los hisopos en las fichas, donde se recoge la proporción de cada disolvente, su polaridad y un poco las anotaciones sobre los resultados. Como ha sido necesario eliminar la suciedad que cubría los barnices, en la zona del test que habíamos realizado simplemente habíamos utilizado agua destilada. Sin embargo, aquí hemos hecho unas pruebas para ver si podíamos añadir algún aditivo al agua para ver si podía aumentar la acción en la eliminación de la suciedad. Hemos realizado 3 soluciones tampón a 3 pHs distintos. De estos 3 tampones, el alcalino, el de pH 8,5, ha sido el más eficaz en la eliminación de la suciedad. Después hemos probado a ver si gelificando el agua podíamos aumentar esa acción. Hemos utilizado una goma Santano, es un polisacárido natural, pero no ha habido una acción mayor, con lo cual eliminamos el adensante. Probamos luego con una serie de aditivos, con unos quelantes, para ver si podía actuar el agua eliminando los grupos iónicos que forman parte también de la suciedad ambiental. Hemos probado 2 quelantes débiles en 2 concentraciones distintas y un quelante más fuerte en una concentración baja, pero a un pH inferior. El quelante débil no ha tenido mayor eficacia, pero el quelante fuerte, el EDTA, sí que se ven en los hisopos que ha habido más carga de suciedad en los hisopos, pero también hemos demostrado que había una cierta acción en los barnices que había debajo, una acción que de momento no interesaba llegar, con lo cual queremos separar los sistemas, sistema acuoso para eliminar la suciedad superficial y luego otros sistemas de limpieza para eliminar los barnices. Aquí tenemos los hisopos archivados respecto a la limpieza superficial, los 3 tampones que hemos explicado, que hemos utilizado. Respecto al gelificante, aquí tenemos la prueba, no hay una mayor acción. Y luego los quelantes débiles, el ácido cítrico y el quelante fuerte, el EDTA. También en los quelantes se ha mantenido, en estas soluciones acuosas, se ha mantenido un rango de conductividad seguro para la pintura. En las siguientes pruebas hemos testado distintos tipos de alcoholes, porque en el test de solubilidad vimos que resultaba eficaz el etanol y la serie de la acetona y el etanol, pero hemos querido probar otros alcoholes. Y sigue siendo eficaz el etanol absoluto, que ha resultado el más idóneo.
Sin embargo, en las fotografías tomadas con microscopio se pueden ver que ha quedado restos de barnices en las cavidades, en los estratos. Entonces hemos pensado en pasar a otras pruebas ya para gelificar ese disolvente. Hemos probado con distintos gelificantes y bien, pues son gelificantes de distinta naturaleza. Han funcionado en concreto uno, que es un solvent gel, en concreto con carbopol, el ácido poliacrílico, y con una base, y en el que se le ha añadido el disolvente y un poco de agua. Aquí vemos la comparativa con los distintos geles. En los hisopos de limpieza se ve claramente mucho más oscurecido, mucho más impregnado con la resina, en el solvent gel que estábamos hablando, que nos había resultado muy eficaz. También se comprueba la acción con luz ultravioleta, con los hisopos en ultravioleta, para ver esa fluorescencia verdosa de la resina eliminada, y con las imágenes con microscopio digital a 60 aumentos. Una vez eliminados los barnices superficiales, hemos visto que en la pintura quedaban pequeños restos de sustancias de barnices oxidados más antiguos, de adhesivos, que había que rebajar para recuperar una lectura más adecuada de la obra. Hemos utilizado un gel de disolventes muy específico para esta eliminación. En la ficha vemos este proceso de limpieza: eliminación de la suciedad superficial, como hemos dicho antes, y la utilización del solvent gel, aplicación del gel y 4 aclarados. Ya en el hisopo último apenas ya recogemos restos ni de gel ni de las resinas. Prácticamente no podíamos avanzar más con la limpieza en este nivel. Entonces hemos formulado otro gel en el que continuamos con la acción de eliminación de esos depósitos que estábamos hablando. Continúa la eliminación de los depósitos y aquí lo vemos, sale completamente ya el hisopo sin restos. Por lo cual, esta es la secuencia completa de limpieza. Vamos a preparar uno de los geles que hemos estado usando en la limpieza. Es el gel base. De aquí hemos hecho luego un par de variaciones para ajustarlo a distintas áreas cromáticas, y es un solvent gel con el disolvente activo que hemos demostrado que es el de mejor resultado. Vamos a pesar el ácido poliacrílico. Vamos a pesar 2 gramos. Y junto al ácido añadimos la base. En concreto son 20 mililitros. Mezclamos los dos. Añadimos el disolvente, los 100 mililitros. Podemos mezclarlo con el agitador magnético, ayudarnos en la mezcla. Retiramos el imán. La gelificación se va a producir cuando añadimos el agua, porque es la que distende el polímero de carbopol. Mezclamos un poquito y ya hemos conseguido la gelificación. Aquí vemos la consistencia. Es un gel de una alta densidad, una alta gelificación. El disolvente que tenemos introducido va a actuar en superficie, no se va a difundir en los estratos originales, que es también lo que pretendemos. Tenemos el agua, que está actuando con sus propiedades características, el disolvente activo, el ácido poliacrílico, el letomín, que es una base que también es un tensoactivo, y además el carbopol es emulsionante. Entonces, esto es un conjunto que ha resultado muy eficaz en la eliminación de los barnices oxidados. Después de haber realizado todas las pruebas de limpieza, hemos llegado a la conclusión de que había que utilizar un gel determinado, dado que ese gel cumplía la función de emulsionar en contacto con el barniz y casi convirtiendo la limpieza, en vez de en química, en mecánica, porque evita que los disolventes
penetren dentro de la estructura de los pigmentos y puede afectar también a los aglutinantes. Podemos eliminarla de forma casi en seco y no afecta para nada al pigmento.